Secretaria, sería relevante el poder indicarle al señor Eugenio Campos y a la Fiscalía que nosotros sesionamos hasta el día 17 y la disponibilidad de esta comisión es prioritario poder recibirlos a ellos, entonces que nos indiquen cualquier día a contar del día de mañana hasta el día 17 para poder recibirlos a ellos. Nosotros podemos sesionar día jueves, podemos sesionar día lunes, podemos sesionar día martes, día miércoles, porque para nosotros es prioritario el poder escuchar a la Fiscalía, así que le vamos a dar todas las facilidades para que el señor fiscal, el señor Campos, pueda concurrir a esta comisión para poder dar cuenta de lo que está aconteciendo más aún hoy. ¿Se abre la palabra respecto a la cuenta? Sí. Presidente, diputado Mellado. Sí, sobre lo mismo. Yo creo que aún, de acuerdo a lo hoy que fue tomado detenido toda la familia Sauer, Doppelberg, etcétera, creo que lo que diga el fiscal que está llevando la causa es tremendamente importante para las conclusiones que podamos sacar nosotros en la comisión presidente. Yo creo que es imperativo. En una de esas nos apersonamos y sesionamos en la Fiscalía. Si es que él no puede venir, digamos. Yo creo que hay que darle todas las facilidades para que nosotros tengamos y si quiere una sesión secreta también. Yo creo que es importante que nosotros tengamos una relación de hechos como para poder tomar unas buenas decisiones en las conclusiones que tenemos que sacar en esta sesión. Gracias. Gracias, diputado Mellado. Sí, es del todo relevante. Vamos a, por favor, mediante la Secretaría, indicarles a ellos que tenemos la disposición plena de poder escucharlos hasta el día 17 en el horario que ellos encuentren que pueden sesionar y que también está la posibilidad, si tuviesen temas delicados que poder exponer, de poder sesionar bajo secreto. Sí, diputado Maya. Sí, yo creo que bueno, solo solicitar que ojalá sea las sesiones, si son los lunes a 11:30 de la mañana, igual puedo hacer el esfuerzo y venimos el domingo. Lamentablemente hubo una sesión donde teníamos un periodista de CIPER que no pude llegar justamente porque no habían pasajes los domingos, entonces me tuve que venir el día lunes. Es muy importante que venga Fiscalía. Hoy día hay una nueva arista, o una antigua arista más bien, lo que partió todo esto. Detuvieron a los hermanos Sauer y otros 4 imputados por el caso Facto, que es esta arista que dio pie al caso Audio y Hermosilla. Entonces yo creo que es muy importante tener la opinión acá del fiscal nacional y de la Fiscalía. Eso, muchas gracias. Bueno, se ofrece la palabra respecto de varios. Sí, respecto de varios, yo solamente señalar que hoy día lo que ha acontecido con la detención de don Daniel Sauer, el señor Ariel Sauer, el señor Alberto Sauer, don Rodrigo Doppelberg, el señor Darío Cuadra y el señor Luis Flores, creemos que es una buena señal que se está dando, una señal de justicia. En este caso, la gente espera que no termine esto en impunidad y también nos da la razón a todos aquellos que hemos dicho que este era un caso complicado, que es un caso que no solamente, como algunos quisieron especular, hablábamos de una bravuconada o una salida complicada en estos audios que salieron, sino que estábamos en presencia de situaciones que deben ser investigadas a fondo y que nosotros esperamos que los responsables puedan pagar con el máximo de las penas que contempla nuestra legislación. Teníamos también pendiente, secretaria, consultarle respecto de los envíos de las preguntas a el cuestionario al Poder Judicial y a los exministros. También sería importante poder saber si eso fue despachado. Sí, se despachó el día viernes.
Sí, presidente, se despacharon las preguntas a los exministros Delgado, Chadwick y al presidente de la Corte Suprema en representación de toda la Corte. Ok. ¿Y el señor Hernán Larraín dio alguna respuesta? Hasta el momento no hemos tenido excusas. Están invitados para el miércoles el exministro Hernán Larraín y los exministros Delgado y Chadwick. Y además se les adjuntaron las preguntas en caso de que no pudieran concurrir. Ok. Bueno. ¿No hay más palabras sobre varios? La presente sesión tiene el propósito de recibir a los invitados quienes expondrán al tenor del mandato de la comisión. El señor Jorge Said Yarur, empresario, le acompaña el señor Juan Guillermo Torres Fuentealba, abogado, y después tenemos al señor Pedro Pablo Vergara, el presidente del Colegio de Abogados, le acompañan el presidente de la Comisión de Ética, el señor Cristian Maturana Miquel. Le vamos a dar en primer término la palabra al señor Jorge Said. El señor Jorge ha sido invitado a propósito de un contacto con el diputado Naranjo. El diputado Naranjo nos ha pedido especialmente que lo podamos invitar, puesto él tendría antecedentes importantes que quisiera aportar a esta comisión. Como son dos invitados, les vamos a pedir brevedad, sí, para poder repartir el tiempo bien y por respeto también a ambos invitados. Tiene la palabra don Jorge. Bueno, les agradezco la invitación y quisiera leer una carta que cada uno tiene una copia. Buenos días, señor diputado Daniel Manucheri, señores y señoras presentes. Ustedes se preguntarán por qué un empresario... ¿Se escucha bien, no? Sí. Ya. Ustedes se preguntarán por qué un empresario que viene de la élite empresarial viene a esta comisión investigadora, Luis Hermosilla, con respecto al Servicio de Impuestos Internos y a la CMF. Mi respuesta es que llevo años tocando puertas que no se abren y además fui vedado en casi todos los medios, ya sea en televisión abierta como medios escritos. Es por el caso Latam, con mi sociedad de inversiones tuve una pérdida de 24 millones de dólares. Latam, una empresa que debía haber regulado la CMF y que su acción, que tenía un valor de 15.000 pesos, bajaron violentamente a 5 pesos. Tuvo por casi 10 años, desde la fusión de Lancontam en el 2010, pérdidas todos esos años. La fusión tuvo un due diligence de días, según el señor Cueto. El señor Sebastián Piñera fue presidente 2 periodos, del 2010 al 14, del 2018 al 22. 13 de los 21 ministros de la Corte Suprema fueron nombrados por Sebastián Piñera en sus 2 mandatos. Aquí está. Luis Hermosilla trabajó en el Ministerio de Interior en 2 periodos, 2012 al 14 y 2018 al 22. Socio de Andrés Chadwick, quien es primo de Sebastián Piñera y además trabajó en el mandato del señor Sebastián Piñera como ministro del Interior. Aquí lo tengo. Le traje publicaciones que respaldan. El señor Luis Hermosilla tenía información especial que se la enviaba al señor Sergio Muñoz, ex director de la PI, que no debería haber enviado. Sí. Y según es que hay una copia de cada uno. Presidente. Pero se la voy pasando en la medida que voy. El señor Luis Hermosilla tenía información especial que se la enviaba al señor Sergio Muñoz, exdirector de la PI, que no debería haber enviado, según los medios de prensa, se la enviaba al señor Andrés Chadwick. Aquí está. Hernán Larraín denunció ante el señor Piñera, cuando era presidente de la República, las manipulaciones de Luis Hermosilla. Aquí está la publicación. Yo tenía una querella contra el señor Ignacio Cueto por el caso LAN. Hoy Latam, tanto, el cual involucraba en alguna medida al señor Sebastián Piñera. El motivo de la causa era infracción a la ley de mercado de valores. Sin embargo, el día 15 de noviembre del 2017 se procede a no perseverar en la investigación en la cual el fiscal era Andrés Montes Cruz y el defensor privado era Luis Hermosilla, por el caso Latam y el señor Cueto. Acá está el señor Manucheri. Dicho
lo anterior, en el 2018 comienza el segundo mandato de Sebastián Piñera y Andrés Montes pasa a ser el fiscal de la CMF. O sea, quiero aclarar que en noviembre del 2017 cierra la querella, y esta querella perjudicaba en alguna medida a Sebastián Piñera. La cierran, en diciembre son las elecciones, y al año siguiente es presidente de Chile por segundo mandato. Pasa a ser fiscal de la CMF. En 3 oportunidades solicité investigación contra la TAM, con fecha 18 de julio del 2019, 30 de septiembre del 2019 y 26 de marzo del 2020. Las 3 solicitudes, aquí están, la de julio, la de septiembre y una presentada mucho más oficial, redactada por un abogado, aquí está también, la del 26 de marzo del 2020. Las 3 solicitudes de la CMF mencionadas hacen referencia por el caso Gol en Brasil, que formaron una cuenta corriente para coimear a parlamentarios brasileños. Caso que fue confesado por delación compensada por el señor Constantino, dueño de la aerolínea Gol. Salió en la prensa. Como respuesta a nuestra solicitud a la CMF, citó a la TAM Airlines para preguntarle si estas acusaciones eran ciertas, si hubo una investigación, si estaban siendo fiscalizados. A lo que respondió la TAM que no estaban siendo fiscalizados y que hicieron una investigación como gobierno corporativo de buenas prácticas, investigación que según la TAM no encontraba nada. Perdón, aquí quiero hacer un punto, señor Marucheri. Una empresa que pagó a nivel internacional 270 millones de dólares en multas por cohecho y colusión, y la CMF lo toma tan livianamente esta investigación, siendo que yo tuve que ir a declarar donde el juez Bonavío en Argentina y tuve que contratar un guardaespaldas para que me cuidara, porque era contra los Kirchner, el ministro Moreno, y era por el caso del hijo de Kirchner. Y me encontré en la Marina con el hijo de Kirchner. Y me dijo, che, boludo, estás armando un quilombo. Y yo le dije, gánate la plata honestamente. Y eso fue por el caso cuando el ministro Moreno era ministro de Relaciones Exteriores, si no me equivoco, en Aeroparque le cortaron las mangas, le cortaron las escaleras y le cortaron todo lo que era hangares, Alán. No sé si se acuerdan de ese caso. Y resulta de que fue el ministro Moreno y volvió con la cola entre las patas. Y tuvo que ir Ignacio Cueto. Y ahí se pagó un precio. Que él dijo, tuve que pagar algo, lo dijo por prensa, tuve que pagar algo que no debería haber pagado. Como en respuesta a la solicitud, la CMF citó a la TAM para preguntarle si estas acusaciones eran ciertas, si hubo una investigación y si estaban siendo fiscalizados, a lo que respondió la TAM que no estaban siendo fiscalizados y que hicieron una investigación como gobierno corporativo, buenas prácticas, investigación que según la TAM no encontraron nada. En otras palabras, es como si la Caperucita Roja le preguntara al lobo si el lobo es el lobo, le dice que no y la Caperucita Roja sigue con su vida. Esta sugerente liviandad por parte de la CMF se une a las sospechas que tengo como ciudadano y a las conexiones de Luis Hermosilla con personas en cargos institucionales importantes. Tomás Mochati, en la radio Bio Bio, hace 4 meses dio a conocer un video sobre los audios de Luis Hermosilla. Le resumo algunos textos que me dan mucha rabia como ciudadano y como empresario. 1. Necesitamos una caja para gasto. Tenemosla acá porque estamos atrasados en los pagos. Tenemos el control sobre la puerta del Servicio de Impuesto Interno y la CMF. Bloquear computadores o quemar una oficina del Servicio de Impuesto Interno. Ahí paro un poco. Quemar la oficina del Servicio de Impuesto Interno, según la Constitución, es sedición, si no me equivoco. ¿Alguien me puede decir lo contrario, señor abogado? Ya. Leonarda, a veces hago cosas que no te cuento. Lo hago para no contaminar a nadie. Lo que estamos haciendo es delito.
El 31 de mayo del 2023 a las 9:15 nos reunimos Leonardo Villalobos, Luis Hermosilla y Andrés Montes, fiscal de la CMF, y el fiscal del Ministerio Público Centro Norte, ex fiscal. Tenemos acuerdo con la CMF por STF Capital Corredora, muchos de la colonia judía estafados. La CMF abrirá probatorio de 10 días, pero no va a rendir pruebas. Eso es lo que les dice Andrés Montes, según lo que dice acá. Ahí dice, pero no va a rendir pruebas. De ahí dicen que Andrés Montes les dice, cabros, no debería decirles, pero se los digo, estamos pidiendo información sobre esta otra cosa. Hay un tarifado para pagar coima en el Servicio de Impuesto Interno en la CMF. ¿Ustedes creen que después de esto yo piense que las instituciones funcionan? Cuando el señor Ricardo Lagos, expresidente, dijo que las instituciones funcionaban. No, señores, las instituciones no funcionan, las manipulan. Eso es lo que yo pienso como ciudadano y como empresario. ¿Ustedes creen que tuve en la querella y en la demanda civil un debido proceso? No, señores, ganaron con trampa. Yo no tuve igualdad ante la justicia, no estuve en igualdad de condiciones. El 16 de diciembre del 2022 presenté una querella por delito informático, que además la presentó don Manuel Cruzat, respecto a la denuncia de sabotaje informático en el Poder Judicial en la designación del Tribunal para la Insolvencia Transnacional de LATAM Airlines Group S.A., LATAM hoy. Luego, el 10 de abril del 2023, se presentó la denuncia a la CF por lo mismo. Sí, continúo. Sin embargo, solo 15 días después de mi denuncia a la CMF, el 25 de abril del 2023, recibo una citación a declarar a la unidad de investigación de la CMF por un blackout. Yo tengo 68 años, señor Marucherí. Mi padre fue el creador de Parque Arauco. Él siempre me enseñó a ser austero. Mi abuelo era Nicolás Yarur, el dueño del Banco Continental, que le peleó durante 10 años a Pinochet, le peleó el juicio por el banco que fue mal expropiado en la época de Salvador Allende. Siempre me enseñó que uno tiene que actuar en la ley. Siempre actuó en la ley. Y que me citen a una cosa como esta, también me puede citar, tiene todo el derecho a hacerlo. Pero yo nunca cometí un delito ni nada, ni nunca lo he hecho en mi vida. O sea, ni siquiera usted ve mi hoja de vida, no tengo ni siquiera un parte. Con un blackout de octubre del 2021, con respecto a una pequeña venta de una empresa de acciones de Pararauco. Un supuesto control 1 año y medio de haber ocurrido. Después de interrogarme, el mismo fiscal Andrés Montes, que me interrogó por Zoom, me increpa. O sea, se ponen los 4 de la comisión investigadora, se ponen en la pantalla arriba y él se pone al frente, en primera plana. Y me dice lo siguiente. Me increpa que por qué yo ando diciendo que él no hizo nada en el caso LATAM, como es fiscal y en la CMF. Me pareció demasiada coincidencia, desagradable y muy extorsivo. Por otro lado, el 17 de septiembre del 2020, el señor Sebastián Piñera, siendo presidente de la República, se dirige al restaurante Mira Olas del Paseo Mañío en Vitacura a almorzar, como si no fuera presidente de la República, con sus ex socios de LATAM, Ignacio Cueto, 24 horas antes de que el juez de quiebra de Estados Unidos, James Garrity, aprobara el nuevo plan de financiamiento de LATAM, empresa que en ese momento le debía al Banco del Estado $500 millones por concepto de inversiones de las AFP, dinero de todos los trabajadores de Chile, que al final no pagaron o terminaron pagando 19% de esta deuda. Aquí tengo el balance, se lo puedo mostrar. ¿Nos pudiese dejar para que
los documentos que en Secretaría con ingreso formal. Todo esto para usted. Aquí está el balance que está en el pasivo, dice Estado, y acá al lado sale deuda a 5 años, 353 millones de dólares. Deuda 3 años, 164 millones de dólares. Total, 518 millones de dólares. Balance del año. Que lo más que recuperaron creo que ha sido un 20 o un 30% de esa deuda. Otra lista que denuncié fueron los 43 millones de dólares que la sociedad Costa Verde Aeronáutica, controladora de la TAM, pagó Inversiones Odisea Limitada, sociedad de los 4 hijos de Sebastián Piñera. Dicho pago se realizó semanas antes de que la TAM quebrara, dinero que salió de la AFC. Supongo que esto era para reducir el ruido político. Este señor Luis Hermosilla parece que está por sobre la ley. Es un tremendo golpe a la fe pública. Los inversionistas con este tipo de casos no tienen ninguna seguridad de invertir en la bolsa de comercio. Una persona con mucho poder o mucho dinero y con intereses perversos se puede convertir en un monstruo si las instituciones no actúan ni escuchan al denunciante a tiempo. La diferencia entre un buen empresario y un empresario delincuente depende del tipo de abogado que contrate. Y esto afecta la imagen del país gravemente. Este señor es un peligro para la seguridad de la sociedad. Mirando hacia atrás todos los acontecimientos por los que tuve que pasar con la justicia sumado a otras causas que involucran a Luis Hermosilla, me produce la total convicción de que esto es más que una mera coincidencia. La justicia en este país es un espejismo en el desierto para mantener al pueblo engañado y en calma. En Chile se encarcela la pobreza y a los poderosos les dan clases de ética y prisión en su casa. A los estudios grandes de abogados, los jueces y fiscales les creen las cosas de palabra sin prueba alguna. Este es el punto de inflexión, el momento clave en la historia de Chile para cambiar la justicia en nuestro país. Uno de los pilares más importantes que tan golpeado está. Pero para ello necesitamos la ayuda de los honorables diputados que conformen esta comisión investigadora y ojalá que más diputados se unan a esta causa. Gracias, don Jorge. Le vamos a dar también la palabra a su abogado, que nos ha solicitado por 5 minutos para poder... le pedimos brevedad, sí, porque por si hay preguntas también, para poder tener tiempo. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, diputado Manucheri. Yo quiero contar mi experiencia que tuve al litigar con Luis Hermosilla Osorio, en la cual representé los intereses del señor Lopendía y de la empresa canadiense Mountain Star Gold Inc., en la cual en su momento voy a hablar del contexto jurídico en 2 minutos, en el cual se desenvolvió el caso y los medios probatorios que tuvimos y quienes intervinieron en el Ministerio Público y a su vez como representantes de los querellados. Interpusimos una querella criminal por delito de falsificación de instrumento público, esto en consideración de que estimamos de que el protocolo adicional específico de Pascua Lama, que complementaba el tratado internacional suscrito entre Chile y Argentina, contenía denominaciones falsas, contenía una falsificación ideológica a criterio nuestro, ya que establecía que la titular de las pertenencias mineras correspondía a una filial de Barrick Gold Corporation en Chile, que es compañía minera Nevada. Corresponde a las pertenencias mineras Tesoro, la cual pertenecía finalmente a un tercero. Al momento de presentar la querella criminal, presentamos como medio probatorio los certificados de dominio vigente donde acreditaba dicha falsedad ideológica, ya que el titular no era la empresa canadiense ni tampoco su filial en Chile. Inclusive estas pertenencias al año 2004 se encontraban sujetas a una prohibición de celebrar actos y contratos decretada por el 14 Juzgado Civil de Santiago en los autos rol 1912 del año 2001. Pese a estas faltas manifiestas y la prueba aportada, donde inclusive el mismo titular de las pertenencias mineras reconoció en su juicio por medio de su abogado que no tuvo ni siquiera la calidad de representante, mandatario o gestor de la empresa minera Nevada al momento de constituir las pertenencias mineras.
Acompañamos estos antecedentes manifiestos que a criterio nuestro demostraban la comisión del delito de falsificación de instrumento público u uso malicioso del mismo de conformidad al artículo 194 y 196 ambos del Código Penal. Resulta, para desgracia nuestra, de que el fiscal que llevó a cabo la investigación es el conocido José Morales Opazo. José Morales Opazo en ese instante, por lo menos la experiencia que tuvimos nosotros es de que más que como un colaborador o estar preocupado de investigar tanto las causales que eximen o acreditan responsabilidad penal, estaba más preocupado de las causales eximentes. Y a su vez, agravado esto, es de que los representantes de compañía minera, el abogado que asume la defensa es Luis Hermosilla Osorio y lo hace en representación de Manuel Fumagalli y de María Laura Emery. ¿Qué es lo que pasó en este juicio? Siempre tuvimos como una contraparte al fiscal José Morales Opazo, quien fue designado en su momento por el presidente Boric como fiscal nacional, pero no obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados. Y resulta que este tipo estimó de que a pesar de los antecedentes manifiestos y la configuración del tipo penal de falsificación de instrumento público, estimó de que no tenía los antecedentes necesarios para llevar a cabo ni siquiera una acusación, ya que finalmente la decisión de si es delito o no recae en el Tribunal Oral en lo penal, pero aquí el fiscal llevó a cabo esa actuación. Resulta que José Morales Opazo, con el correr del tiempo y sobre todo al momento de postular a fiscal nacional, nos percatamos de una noticia, por ejemplo, del diario Ciudadano, que se hace eco de otra del diario Mostrador, en el cual señala que José Morales Opazo es conocido como el sepulturero por tender a cerrar causas que involucran a poderosos, como en el caso de Cascada, la colusión de las farmacias y el caso de soborno de la TAM, entre otros. Y dentro de estos, entre otros, está los de mi cliente, ya que corresponde a un caso emblemático, a un proyecto que finalmente fue desarrollado de manera nefasta por la empresa minera, y tenemos nosotros la convicción de que aquí eventualmente pudieron haber habido influencias, o por lo menos tenemos el legítimo derecho para poder cuestionarlo. Esto no implica que uno está atribuyendo responsabilidad penal en el señor Hermosilla y en el señor José Morales Opazo, pero existe una duda razonable en la cual nosotros queremos tener conocimiento de los chats, de las conversaciones que tuvo Luis Hermosilla con este fiscal, inclusive con los subalternos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, y a su vez no necesariamente Luis Hermosilla lo hizo directamente. Puede haber actuado por medio de sus asociados y por lo tanto cualquier información que se pueda acreditar de la diligencia investigativa para nosotros va a ser muy beneficioso. Tenemos una duda razonable, señor Manucheri, y quise exponer sucintamente por qué estimamos de que a pesar de la comisión flagrante del delito, finalmente el fiscal José Morales Opazo, quien tiene eventualmente conexiones políticas o un peso importante para los efectos de ser propuesto como fiscal nacional, es porque así lo tiene. Queremos ver si Luis Hermosilla tiene alguna influencia o la tuvo con él, tanto en nuestra causa como en otras que pudiera haber participado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Se abre la palabra. Se abre la palabra para preguntas. Bueno, solo yo un comentario. Creo que lo que han expuesto tanto don Jorge como don Pedro Pablo. Juan Guillermo Torres. Disculpe, don Juan Guillermo Torres. Es parte de lo que justamente el caso Hermosilla debe hacer sentir a prácticamente todas las personas que han tenido que litigar en contra del señor Hermosilla. El señor Hermosilla durante largo tiempo se vendía como un gran penalista, entonces cualquier persona podría pensar que sus juicios eran ganados justamente por su expertise como penalista. Y cuando nosotros de a poco hemos ido sabiendo que más que un penalista hablamos de un operador del Poder Judicial, alguien que recibe poemas de los ministros de la Corte, claramente el sentimiento que ustedes expresan de las dudas razonables, si se falló en justicia o se falló pensando en corresponder a algún interés, justamente lo que nosotros hemos señalado en esta comisión.
Ese es el tema de fondo que hoy día está en juego y por eso se requiere la transparencia absoluta. Y qué es lo que la ciudadanía está justamente esperando. Algunos han dicho que aquí se cae la República si se conocen todos los chats del señor Hermosilla. Yo creo que aquí no se cae la República, se caen los bribones. Y eso justamente es lo que nosotros tenemos y esperamos, que la transparencia total de este caso justamente pueda darse. No habiendo preguntas, le queremos agradecer. Perdón, sí, tiene la palabra Jorge. Sí. Yo quisiera que en las fechas que yo puse ahí de las querellas de la CMF, ¿se puede tener acceso a esos audios o esos WhatsApp? Sí, don Jorge, acontece que nosotros no tenemos acceso a los WhatsApp del señor Hermosilla. Como comisión no vamos a tener acceso a ellos. Sí, nosotros junto con la diputada Chicardini somos querellantes del caso, y cuando acontezca la liberación de los chats, nosotros vamos a solicitar justamente todos los antecedentes para poder revisar también. La pregunta yo se la hago como ciudadano, o sea, ¿qué están topando para tener esos audios o esos WhatsApp? ¿Quién lo tapa? Esto ahí tendrá que ser la Fiscalía y los tribunales de justicia aquellos que determinen justamente si se liberan o no. Nosotros creemos que estos deben liberarse. Ahora le explico. Disculpe, don Jorge, aquí la palabra la doy yo. Y también hay un recurso de protección presentado la semana pasada justamente para evitar. Esto ya fue fallado por la Corte de Apelaciones y fue rechazado la petición del abogado Vargas para que no se liberaran los chats. Y esto ahora entiendo que tiene una apelación que tiene que ver la Corte Suprema, y justamente ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, porque lo que nosotros esperamos es que aquellos supremos que han tenido contacto con el señor Hermosilla, aunque no se sepa, se inhabiliten de ese fallo. Porque si no se inhabilitan y después se sabe que ellos tenían contactos con el señor Hermosilla, esos jueces podrían caer en una causal para una acusación constitucional. Entonces nosotros esperamos que el Poder Judicial esté a la altura de lo que está aconteciendo. Último, don Jorge, porque si no estamos ya en el tiempo que teníamos destinado para el colegio. Le quiero comentar algo. Usted sabe que en Chile existen 5 bancos, 5 farmacias, 5 supermercados. Y es un club de Toby. Yo lo digo porque vengo de ahí. Es un club de Toby tan poderoso que nos tienen capturados económicamente y judicialmente. ¿Cómo le explico ese club de Toby? Yo llamo a un periodista X de un medio muy conocido y pregunto por una situación X de una noticia. Le digo, explícame esto, ¿qué pasó? Que tenía que ver con alguien de mi familia. Ese periodista agarra el teléfono y llama a mi sobrino, presidente de un banco más grande de este país, del 4º banco más grande de este país. Mi sobrino, perdón la palabra, la mujer emputecido, me manda un WhatsApp. Jorge, yo tengo gente que me informa en todos los medios. La red de información es muy amplia, así que cuídate. O sea, esta es la forma que funciona la élite en Chile. Pero no la élite buena, porque hay 2 élites. La élite tránfula, sinvergüenza y gasteril. Y la élite que es buena y trabajadora y que cumple con las normas en este país. Yo he sido amenazado de muerte varias veces. Tengo que andar cuidando a mis 2 hijos y cuidarme yo. En Argentina tuve que dormir en el hotel con una pistola debajo de la almohada, porque si no me podían matar. Por esto del juez Bonavío. El juez Bonavío a mí me preguntó, ¿por qué viene el juez de los cuernos K? Me dice, ¿por qué viene para acá? Esto fue hace tiempo atrás,
5 años atrás. Solo mi hijo sabía dónde iba, a qué hotel iba, y me cambiaba de hotel. Y el juez Buenavida me dice, ¿por qué viene usted para acá? Porque en Chile no hay justicia. Yo esto lo vengo sospechando, lo grité en la red, lo grité cuando Piñera era presidente en el segundo mandato, lo grité en la red, lo grité en Chilevisión, en el Mega, lo grité también. Y nadie me escuchó. El señor Checho Irane, en un medio en la Radio Agricultura, que conoce a mi hermano y juega golf con mi hermano, y llega y dice, este caballero lo están llevando a todos los medios y habla puras estupideces y tienen que hacerlo ver porque parece que está loco. Yo le mandé una carta al presidente de la Radio Agricultura, le dije, usted no me saca eso, no me lo desmiente públicamente y usted va a tener que vender su casa, su auto y la radio. Y el Checho Irane, en otro programa, que también lo tengo, se lo puedo mostrar, se desdice, pero se desdice a media. ¿Me entiende? Al Checho Irane lo mandaron a decir eso. ¿Por qué no se le ocurre eso? Y él no me conoce a mí. Conoce a mi hermano, pero a mí no me conoce. Entonces así funciona la élite en este país. Y ustedes tienen el deber, ustedes tienen el poder y el deber de cortar eso. Así como se cortó en la Revolución Francesa, cortar eso acá, igual que la Revolución Francesa, para que este país pueda ser un país más decente para nuestros hijos y nuestros nietos. Porque lo que hay hoy día es un país indecente. Está bien, don Jorge. Le agradecemos la presencia a ambos y vamos a adjuntar para nuestro informe todos sus antecedentes. Muy amable, diputado. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muy amable a todos, ¿eh? Sí. Para continuar con la tabla, le vamos a ofrecer la palabra al señor Pedro Pablo Vergara. Él es el presidente del Colegio de Abogados de Chile y le acompaña el presidente de la Comisión de Ética, señor Cristian Maturana Miquel. Tiene la palabra don Pedro Pablo. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a toda la comisión. La verdad es que el colegio ha aceptado esta invitación más bien para responder las preguntas que ustedes nos quieran hacer, que para reiterar lo que creo yo ya es de conocimiento de todos, sin perjuicio de lo cual quiero hacer un breve resumen. Y me acompaña don Cristian Maturana, que es el presidente, como usted ha señalado, de la Comisión de Ética, puesto que lo que estamos enfrentando hoy día es esencialmente, desde el punto de vista de lo que es el colegio, un problema de carácter ético. Para el colegio es muy importante, y en eso es a lo que estamos dedicados, cuidar las condiciones para el ejercicio de la profesión, porque en ellas es donde se desarrolla el Estado de Derecho. Y esta no es una cuestión que interese solo a los abogados, interesa, por lo que señalo, a toda la población, a toda la ciudadanía, porque si el sistema de justicia no funciona adecuadamente, efectivamente no va a operar el Estado de Derecho. Y desde ese punto de vista, el colegio ha estado preocupado esencialmente de 3 cosas, por resumir. En primer lugar, la ética. Todos sabemos que el audio en que aparece don Luis Hermosilla haciendo una serie de aseveraciones está sometido al sistema ético de nuestro colegio. Por denuncia que hizo el entonces presidente del colegio el 14 de noviembre del año pasado, se inició un proceso de investigación ética a efectos de determinar si en lo que está ocurriendo hay o no infracción a los deberes que impone nuestro Código de Ética. Ese proceso está actualmente suspendido, conforme a nuestro reglamento, a la espera de lo que avance la investigación penal que está realizando el Ministerio Público, puesto que así lo establece el artículo 18 de nuestro reglamento, que voy a dejar el Código de Ética y su reglamento a disposición de esta comisión. En segundo lugar, lo que le preocupa al colegio es el secreto profesional. El secreto profesional es otro pilar fundamental del Estado de Derecho. Toda persona que le revela información a su abogado lo hace de modo secreto, de modo confidencial.
el abogado está obligado a guardar lo que su cliente le entrega bajo secreto. Pero vuelvo a reiterar lo que también he dicho muchas veces: el secreto profesional protege al cliente del abogado, no protege a un abogado que pueda ser sujeto de un proceso por cometer él delitos. El secreto profesional no es una guarida para guardar ahí antecedentes. El secreto profesional tiene por objeto la debida defensa del cliente, y el titular del secreto profesional es el cliente, a tal punto que el cliente es quien puede liberar al abogado del secreto profesional. Y el colegio está muy preocupado de que, a propósito de la difusión o la intervención del teléfono de un abogado, haya personas que puedan ver afectado su secreto profesional porque le entregaron a ese abogado, partiendo de la base de la existencia del secreto profesional, información que ellos esperaban que se mantuviera de esa manera y no que se filtrara a los medios de comunicación. Que yo sepa, eso no se ha filtrado porque se está cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 220 del Código Procesal Penal, que tiene por objeto precisamente el resguardo del secreto profesional cuando se incautan antecedentes a un abogado. Y por último, y con eso termino, y le quisiera dar la palabra, si usted me lo permite, señor presidente, a don Cristian Maturana. Nos preocupa fundamentalmente el debido proceso. Es muy importante que las personas sean juzgadas por los tribunales con los antecedentes probatorios que se hayan aportado en el tribunal y no sobre la base de lo que se haya dicho en los medios de prensa o en las redes sociales o públicamente donde haya sido, porque esa información no tiene ningún filtro. Esa información no sabemos ni siquiera si toda ella es verídica. No debemos olvidar, a propósito también de lo que son las filtraciones de esa grabación, que en nuestro sistema procesal hay prueba que, por haber sido conseguida ilícitamente, puede ser considerada como una prueba ineficaz. O sea, podría llegar a ocurrir que por la amplia difusión que tenga una grabación, esta no sirva finalmente de medio de prueba. Y por eso entonces a mí y al colegio, por mi intermedio, nos preocupa mucho que las personas sean efectivamente juzgadas. Naturalmente tienen que serlo si lo merecen, pero que la sentencia, la condena, la dicte un tribunal conforme al mérito del proceso, conforme a la prueba que se rinda, y no de modo anticipado, que no digo que es lo que esté ocurriendo, porque creo que no ha ocurrido, pero nos llamamos a estar alertas para que una cosa como esa no ocurra. Y, señor presidente, si usted me lo permite, me gustaría que señalara a este respecto don Cristian Maturana como presidente de nuestra Comisión de Ética. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra don Cristian. Presidente, y por su intermedio, agradecer a todos los miembros de la comisión la oportunidad de reflexionar sobre este tema. El primer punto, queremos ser categóricos. Aquel que corrompe a una autoridad pública, cualquiera sea el poder al cual pertenezca, está atentando en contra de nuestra democracia y claramente es una conducta que es censurable dentro de nuestro código de ética. En segundo lugar, como país tenemos que hacer un balance y una reflexión, y por eso que es oportuno que se presenten situaciones tan graves como la que se han presentado, para que yo modestamente y desde una asociación gremial AG por mandato constitucional diga si ese marco que tenemos establecido no solo para los abogados, sino que para todos los profesionales, porque en conductas como la que estamos analizando no necesariamente intervienen abogados, sino que un montón de otras personas de distintas profesiones. Y en consecuencia tenemos que preguntarnos, la primera pregunta es si en nuestro país tenemos un marco legal adecuado para perseguir éticamente conductas tan reprochables como las que estamos investigando y si las investigaciones y sanciones son las adecuadas e igualitarias, porque no nos podemos olvidar que en esa reunión no compareció un abogado colegiado, sino que otro abogado no colegiado
respecto del cual no se ha iniciado ni siquiera ninguna investigación. De consecuencia, ahí tendríamos que preguntarnos cómo es posible que en un acto de corrupción, desde un punto de vista ético, exista alguien que inicie una investigación y otros que no están colegiados que permanezcan indemnes. Nosotros como Colegio de Abogados nos manifestamos a propósito de las dos propuestas constitucionales de que éramos absolutamente contrarios a la regulación que se contempla actualmente en la Constitución. Queremos recordar que para nosotros, y que en un seminario que se hizo en la Universidad de Chile y que terminó con un libro publicado por la Editorial Jurídica de Chile, no postulamos la colegiatura obligatoria como una finalidad. La colegiatura obligatoria es un instrumento. ¿Un instrumento para qué? Para que tengamos un control ético universal, eficiente, a nivel nacional, no discriminatorio y que cubra todas las profesiones y no solo la profesión de abogado. Eso implica que no podemos tener dos sistemas de control de ética, uno, ¿no es cierto?, para los colegiados y otro para los no colegiados, con sanciones que si nosotros tuviéramos éxito y aplicáramos la máxima sanción a los que violan la ética profesional en su esencia, es expulsarlo de la asociación gremial, pero que él puede seguir ejerciendo la profesión. ¿Ustedes entienden la gravedad de semejante situación de que los pares, por ejemplo, sancionen por corrupción y la sanción sea solamente la expulsión de una asociación gremial y no la prohibición del ejercicio en la prohibición? Eso nos lleva, obviamente, a reconocer de que cuando estamos ante una conducta tan grave como es la corrupción, controlada y sancionada eficazmente, nos encontramos con distintos planos. Tenemos el plano judicial, penal, que en definitiva obviamente requiere una investigación del Ministerio Público, con muchas mayores facultades intrusivas que las que se pueden tener en otro ámbito. En consecuencia, obviamente, que el principal responsable de sancionar la corrupción para mantener el resguardo de nuestra democracia y Estado de Derecho es el Ministerio Público, que tiene que recopilar todas las pruebas para los efectos de poder sancionar. Nosotros tenemos acreditadas hoy, con los antecedentes que disponemos, que son los que hemos visto por la prensa, pero que nada se ha verificado a través de una formalización, ni ninguna comunicación efectiva de un avance de esa investigación. Si tenemos esa facultad como colegio de abogados para iniciar un proceso, poder condenar a alguien con las pruebas que hasta ahora se disponen. No lo tenemos. Y si nosotros analizamos el otro plano de la investigación disciplinaria, no solo ética, sino que dentro de los organismos públicos, tampoco hemos visto una sanción en el mercado, en la Comisión de Mercado Financiero, ni en el Servicio de Impuestos Internos, un establecimiento irrebatible de la existencia de una corrupción, hasta ahora. ¿Y por qué? Porque esas entidades disciplinarias tienen muy pocas facultades intrusivas. A mí me tocó hacer una charla a propósito de la despedida del jefe de investigación del Ministerio Público en su última sesión que se hizo de despedida, donde se decía, oiga, el Ministerio Público Judicial no tiene facultades intrusivas. Si esto se hubiera dado dentro del Poder Judicial y ellos quisieran hacer una investigación disciplinaria, no tienen facultades de acuerdo con la ley para que se les proporcionen esos antecedentes. Tenemos también la sanción civil, que es meramente virtual. ¿Y por qué? Porque en la sanción, en la conducta ética, en la infracción ética, yo tengo que contratar a otro abogado para los efectos de demandar ante los tribunales civiles que se me indemnicen los daños causados. ¿Hay algún abogado que gratuitamente defienda a las personas frente a esas conductas de falta de ética? Porque ante el Colegio de Abogados no nos han otorgado competencia
para conocer de esas acciones civiles, lo que sí se da en otras conductas que también son, en definitiva, falta de ética, como ha resuelto la Cámara de Diputados a propósito de la protección de consumidores, a propósito de la libre competencia últimamente, que ha ampliado, ¿no es cierto?, y le ha otorgado competencia a esos tribunales especiales para lograr una indemnización integral en caso de que se produzcan esos ilícitos, lo que hasta ahora, obviamente, no ha acontecido. Tenemos, ¿no es cierto?, la sanción laboral y que en consecuencia obviamente puede conllevar al término de la prestación de servicios a todos aquellos que incurren en esas conductas de corrupción. Y finalmente tenemos que tener presente que los estándares probatorios, los procedimientos para llevar a cabo y atentar esas conductas, las medidas que se pueden tomar son claramente diversas. Para una sanción penal requerimos un mayor estándar probatorio, para una sanción ética un menor estándar probatorio, por el principio de la tipicidad, de las garantías, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener frente y presente los medios que disponemos, las sanciones que se pueden aplicar y si son adecuadas a esta falta de coherencia. Y creemos que no. Creemos que este es un punto que quedó pendiente en las dos discusiones constitucionales, que tiene que hacerse frente con una modificación integral, que hay un proyecto pendiente en tramitación en la Cámara de Diputados que no fue apoyado por el gobierno de la época por falta de recursos económicos, pero hay que tener presente algo muy importante. El control ético es preventivo a la realización de conductas éticas. Y esto no lo digo yo. Si ustedes entran a la página web del Poder Judicial, el lunes de la semana pasada se inauguró una charla de la Corte Suprema sobre la Comisión Ética y el expositor, que es un destacado miembro a nivel iberoamericano y que redactó el último Código de Ética del Poder Judicial para Guatemala, creo, pone en realce lo que es la importancia de tener este proceso virtuoso ético y que en nuestro país está pendiente. El Colegio de Abogados es el único que cerró el circuito ético. El Colegio de Abogados tiene un código de ética actualizado del 2011, tiene un reglamento de reclamaciones éticas, tiene tribunales éticos que está integrado por consejeros del Colegio de Abogados y por abogados que se ofrecen gratuitamente ejercer esta función. Pero tenemos que ser claros, es un control debilucho, muy debilucho. ¿Por qué? Porque solo es para los asociados, en donde tenemos 2.000 asociados al día de más de 40.000 abogados, con un control paralelo que funciona al nivel de los juzgados civiles y que no tienen en la realidad un control efectivo de la ética. Y tenemos, ¿no es cierto?, además, que entender que ese control ético requiere de un diálogo entre pares. Que como ustedes me van a preguntar, todas las noticias tienen un lado malo y un lado virtuoso. El lado virtuoso es que nos hayan invitado, que estemos discutiendo la ética. Si ustedes notan la cantidad de artículos que han publicado en los diarios para debatir sobre ética, es muy importante, porque la ética es un diálogo que va asentando las bases de la sociedad para prevenir esas conductas y reforzar el compartir, el pelear por nuestra democracia. Otra reflexión modesta. A mí me tocó hacer una charla invitado por los jueces civiles en Concepción sobre la reforma de la justicia. Y estábamos entre Tongoy y Los Vilos, perdonando mi admiración nortina, entre lo que eran las propuestas constitucionales, entre la primera propuesta constitucional y la segunda propuesta constitucional sobre la cual no se había manifestado opinión. Pero el Colegio de Abogados sí manifestó opinión y dijo que estaba de acuerdo en una reforma constitucional que separara lo jurisdiccional de lo administrativo, de lo económico,
y que, como ocurre en la gran mayoría de los países comparados, debía ser resuelto de distintas formas. Ese es un consenso del país. Se votó en la primera propuesta y se votó en la segunda propuesta como propósito. Fue en el gobierno de Patricio Aylwin una propuesta inicial de crear un Consejo Nacional de la Magistratura que lograra esa separación. Y creemos que es necesario hacerlo, en donde, como estamos ante un tema ético, todos convivan. En que en ese órgano, obviamente, que haya representantes políticos, representantes del Poder Judicial, representantes, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, representantes de otros miembros de la sociedad, en que logremos llevar adelante una designación eficiente de los jueces. ¿Se ha logrado una designación eficiente de los jueces? ¿Se han llenado los cargos con pleno consenso y en el más corto plazo para que funcione el Poder Judicial? ¿Se ha logrado una transparencia en cuanto a la designación de los jueces cuando el ministro de Justicia dice que hay opacidad? El que se despeje este tema, que es muy importante para la independencia no solo externa, sino que también interna de los jueces, es válido que nos aboquemos a ese segundo problema, que es el sistema de designación de los jueces. Y en consecuencia, nosotros lo que podemos hacer es que vamos a dar nuestros máximos esfuerzos para luchar por la ética. Nosotros llegamos a un diálogo con todas las universidades del país, en que va a ser un convenio que se va a firmar por el Colegio de Abogados, en que hemos acordado en un plan mínimo de programa ético para que se imparta en todas las universidades. Nos vamos a hacer cargo con las universidades de la difusión de la ética, y esa difusión de la ética parte, como la ética lo dice, en reconocer nuestras falencias y nuestros errores. Y por eso que yo en esta exposición le digo que tengamos fe, que tenemos que reforzar el tema ético a nivel general, que tenemos que tener claro cuáles son las medidas que tenemos que ir avanzando. No es menor, si usted hace un balance, que estos últimos años hemos tenido un código de ética de los ministerios públicos, de la Defensoría Penal Pública, del Ministerio de Hacienda, del Colegio de Abogados. Hemos creado comités éticos, en algunos lugares sí, en otros lugares no. Tenemos una separación clara de lo que es la ética, de lo que es las sanciones, y hay que tenerla. ¿Y por qué? Porque la ética es el diálogo para perfeccionar las conductas, que no significa que no deban ser sancionadas. En esa charla que dio este ministro que forma parte del comité ético en la provincia de Córdoba, decía que el 50% de las causas son consulta ética, y de los ciudadanos, ni siquiera de los jueces, para los efectos de reforzar el sistema del Poder Judicial. De consecuencia, nosotros como el Colegio de Abogados estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Creemos, como decía el profesor Peña en la columna de ayer, que el secreto profesional no es baladí, pero también creemos que no es un refugio para impedir investigaciones, y quiero recordarles que no es tan solo la protección del secreto profesional. En Chile, y en casos que me ha tocado participar a mí, también se tiene que proteger la privacidad. Y cuando fue el caso MOP, la Corte Suprema dijo que no podía investigarse indiscriminadamente los correos de los funcionarios del MOP porque se violaba la privacidad. Aquí tenemos que tener presente, como en todas las cosas cuando estamos hablando de ética, que hay choques de valores. Y va a haber siempre choques de valores. Por un lado tenemos los derechos fundamentales de la privacidad, del legítimo, del debido proceso con el derecho de defensa, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos la necesidad de la eficiencia en la persecución. En consecuencia, la persecución, afortunadamente, en el sistema acusatorio tiene límites. Los derechos fundamentales, cuando colisionan
con la protección pública también tienen límites, incluido el secreto del colegio de abogados, de los abogados. Y obviamente que nosotros tenemos que luchar por ambas cosas, por la protección de la democracia y el buen funcionamiento de sus instituciones, pero también en los casos en los cuales existe la obligación de deberes fiduciarios para proteger al cliente y que existe un derecho de defensa, si se da dentro de los límites debidos, prima, ¿no es cierto?, el principio de la confidencialidad. Y en consecuencia nosotros estamos llanos a participar en todas las iniciativas que la Cámara de Diputados estime pertinentes, a darle nuestro parecer y colaboración, teniendo entendido cuál es el marco dentro del cual nosotros nos estamos desarrollando y que es una noticia en desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Cristian. Se abre la palabra para preguntas. Diputada Morales, diputado Mellado, diputado Soto. Ya, diputado Barrera y diputada Medina. Con buena memoria. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a nuestros invitados, al Colegio de Profesores, al Colegio de Abogados. Y la verdad es que quisiera hacerle unas preguntas al abogado y profesor Maturana, a quien le voy a perdonar su amor nortino, porque fue mi profesor durante 5 años en la facultad y yo vengo del sur. Entonces, sí, por su intermedio, presidente, yo lo que veo acá es que hay un interés público, que es que existan abogados y abogadas que se comporten éticamente. Y ese interés público no tenemos hoy día institucionalmente nadie que lo defienda. Acá no solo es la privacidad contra la libertad de expresión o la privacidad contra el secreto profesional, sino que lo que yo veo es que existe un interés público en una sociedad de que los profesionales actúen éticamente. Médicos, abogados, trabajadores sociales, matronas, todos quienes tienen su código de ética. Y también vemos que muchas veces quienes son clientes o pacientes se sienten desamparados. Lo hemos visto también muchas veces en el caso de las mujeres con las atenciones ginecológicas, por ejemplo. Que no existe fuerza también institucional en nuestro país para que estas pacientes, o en el caso de un abogado, un cliente o una clienta, pueda ir a reclamar y obtener justicia ética, porque también existe esa justicia, la ética, de lo éticamente correcto, porque no solo gana esa persona, sino que ganamos todos. Cuando se resuelve éticamente un caso, vamos alimentando esa conversación de la que hablaba por su intermedio, presidente, el profesor y abogado Maturana, alimentando esa conversación en la sociedad. ¿Qué es lo que éticamente correcto hoy día estimamos qué es lo que hoy día estimamos como éticamente correcto? Eso nos alimenta diariamente, no solo a quienes hoy día ejercemos profesiones, sino que también a nuestra infancia, dado que ayer fue natalicio de Gabriela Mistral. Y por lo mismo, me gustaría preguntarle por su intermedio, presidente, el profesor, si cree que ese interés público debiese ser defendido por el Colegio de Abogados, que es el órgano que debiese serlo, o que requerimos algo más, como en algún minuto se discutió en nuestro país, un defensor del pueblo se hablaba, que entiendo tiene esta raíz alemana, que busca que institucionalmente exista alguien que defienda estos intereses públicos más allá de los procesos judiciales, penales o dentro de una asociación gremial como la que acá está representada. Eso es lo primero, mi primera pregunta: ¿quién debiese defender ese interés público? Entiendo que hoy día el Colegio de Abogados no tiene las herramientas suficientes como para jugar ese rol. Entiendo también que hay un proyecto de ley que deberíamos, propongo, presidente, tener a la vista en las próximas sesiones para ver si es posible avanzarlo o tomar de ahí algunas ideas para el informe de la comisión que tenemos que realizar prontamente. Pero también me gustaría preguntarle cuáles son las herramientas que tiene hoy día la Corte Suprema. La verdad es que acá los diputados y diputadas no conocemos el detalle. ¿Qué herramientas tiene la Corte Suprema hoy día para enfrentar un caso como este?
Entiendo que en otros países incluso se puede quitar el título profesional. Y eso hoy día entiendo que en nuestro país es muy complejo. Así que esas son las dos preguntas, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Sí, a ver, yo no soy abogado para haber escuchado al profesor Maturana, pero lo escuché atentamente. Soy ingeniero comercial. Y la verdad, a ver, usted habló del tema judicial, que lleva al tema penal, al tema disciplinario y al tema civil. Y en el tema civil dejó abierta la posibilidad de que el Colegio de Abogados tenga legitimación activa por los temas de ética. Algo así entendí, ¿cierto? Yo creo que, presidente, si ellos nos ayudan, yo creo que podría ser una de las conclusiones de la comisión investigadora que efectivamente podemos llevar a cabo alguna modificación legal para ese tema, porque creo que es una buena arista. Sabemos que hay abogados fantoches en todas partes del país, digamos, que creen valer más de lo que valen y que tienen todos los contactos y que, no sé, cuando le preguntáis a un abogado siempre te dice que va a ganar. Pues, no hay ningún abogado que diga que aprender cuando tú lo contratas. Como los candidatos. Bueno, pero el punto es que ¿quién evalúa si efectivamente se cumplen con las expectativas dentro de lo normal? Yo concuerdo que es el criterio cliente-abogado el que está, pero ¿cuáles son las técnicas que usa el abogado para lograr ganar? Y ¿qué es lo que usa el abogado para lograr ganar? A veces uno como cliente dice, no le da lo mismo. Y ahí hay un punto importante, digamos, porque ¿qué es lo mismo que debe darnos como para que el abogado gane el juicio en el cual uno está metido? Y ahí hay un tema que usted muy bien lo representa, digamos, y el otro es que no todos están colegiados, digamos, que también es un tema que también da lo mismo para ellos, digamos. Entonces, ahí hay dos caminos que hay que ver, de mi humilde opinión, sin ser abogado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mellado. Diputado Soto. Después tenemos al diputado Barrera y después a la diputada Medina. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio al presidente, al profesor Maturana. Bueno, yo creo que todos los que fuimos abogados estudiamos a través suyo, de alguna forma. Y la verdad, bueno, fuimos. Y la verdad, suscribo plenamente su análisis y desarrollo respecto de las carencias que existen en el sistema para tener herramientas suficientes para enfrentar situaciones como las que estamos acá abordando. Y comparto también que deben ser parte del informe o de alguna propuesta de reforma que pueda emanar del trabajo de esta comisión, justamente para fortalecer aquello hacia el futuro. Sin embargo, creo que hay algunas reflexiones que hacer, más allá de aquello. Creo que estamos en un punto de inflexión, lo mencionaba en la sesión anterior a propósito de la intervención del ministro Cordero, donde probablemente en cosas como esta se juega la legitimidad futura del sistema democrático completo, que ya está suficientemente cuestionado y suficientemente debilitado. Y que por lo tanto, cuando uno se enfrenta a un problema de eventual corrupción en el ámbito público, público-privado, en el ámbito del desarrollo de una profesión, etcétera, uno tiene dos opciones de cómo enfrentar esto. Una opción es mirando hacia arriba, identificar las fallas del sistema y echarle la culpa al sistema, donde probablemente sí hay mucha de culpa, mucha de responsabilidad, mucho de negligencia respecto de lo que no se hizo, de lo que se hizo mal. Y otra posibilidad es mirar hacia abajo o mirarnos más bien ante un espejo y decir, bueno, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros con las herramientas que hoy día tenemos más allá de las que nos faltan para dar una señal correcta en este momento de inflexión que estamos viviendo como sociedad?
Y a mí me falta esa otra parte. Me falta esa otra parte del Colegio de Abogados. Y me falta esa otra parte de todos los actores, o la mayoría de los actores que han tenido alguna voz pública en el debate respecto de este caso en particular o en general de los casos similares que se han conocido. Porque todos tenemos algo que decir. ¿Cómo no va a tener algo que decir el Colegio de Abogados? ¿Cómo no va a poder o no va a sentir el deber de dar o de enviar una señal en alguna dirección a la sociedad y a la comunidad legal? Fue particularmente crítico y duro el ministro Cordero en la sesión anterior respecto del rol de la comunidad legal, porque se le preguntó por experiencias comparadas. Y él señalaba que efectivamente en experiencias comparadas en países donde las comunidades legales son mucho más proactivas, mucho más estrictas y más rigurosas a la hora de excluir, de condenar, de sancionar este tipo de conductas, como el sistema anglosajón, en fin. Estas cosas tienen un dique de contención muy rápido, ¿no? O un proceso de exclusión, de apartamiento, de sanción ética, de sanción de los pares, que acá en Chile no estamos viendo, más allá de la discusión respecto de las facultades legales, de los problemas procedimentales, etc. Que tiene que ver, yo creo, con un tema cultural, ¿ah? Que no estamos abordando adecuadamente y con la falta de voluntad simplemente de ser más incisivo en estas materias. Porque acá, es cierto, todo hecho de corrupción es censurable como sociedad y bueno, está el camino judicial, el órgano competente que está llevando adelante la investigación es el Ministerio Público. Nada tiene que involucrarse, ni tendría por qué hacerlo, ni nadie lo está pidiendo el Colegio de Abogados en una investigación de esas características que va a ser sancionada por una sentencia judicial, que va a condenar o no, en función de las pruebas y en función de la defensa y la acusación que se haga. Pero no solamente el reproche debe ser jurídico, debe ser penal, debe ser civil, también debe ser ético, ¿ya? Y ético desde la perspectiva de la palabra en sí misma, no desde un procedimiento ético, sino que ético de verdad. Porque si es censurable, bueno, ¿dónde está la censura? ¿Dónde está la censura? ¿Dónde está la censura de los pares? ¿Dónde está la censura del colegio? ¿Un procedimiento suspendido? Siempre que queremos suspender un procedimiento, pasa también en la Cámara, en el Poder Legislativo, siempre que se quiere suspender un procedimiento podemos buscar una norma reglamentaria que lo sustente, digamos. Pero por el contrario, cuando se quiere enviar una señal a la sociedad, cuando se quiere hacer un reproche ético, cuando se quiere apartar de la comunidad legal de forma clara, categórica, a una persona que eventualmente está cometiendo acciones que riñen con la conducta ética y profesional que se debe desarrollar, también se puede hacer y se tiene que hacer. Entonces yo creo que ahí me falta algo más, y yo creo que a todos nos falta algo más. Porque lamentablemente la fe se está perdiendo, profesor. La sociedad está perdiendo la fe en nosotros, en el sistema político, para ser autocrítico, en el sistema judicial, en todo, ¿ah? Y si no nos damos cuenta a tiempo y somos capaces de ser mucho más duros en materias como esta, la verdad que puede ya ser demasiado tarde. Eso, presidente. Gracias, diputado. Diputado Barrera, tiene la palabra. Medina y después País. Gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestro invitado del Colegio de Abogados. Tengo 3 preguntas. La primera es que ha anunciado en una entrevista el expresidente del Colegio de Abogados, el señor Ramiro Mendoza, que fue contralor también,
y que señaló de que estaba evaluando presentar querellarse contra el señor Hermosilla, de acuerdo a este caso del audio. Quería preguntar por la opinión de ustedes, ¿creen si hay antecedentes suficientes para hacerlo y de este anuncio que acaba de hacer el señor Ramiro Mendoza? La segunda es a través de su intermedio, señor presidente, al presidente del Colegio de Abogados, el señor don Pedro Pablo. En una entrevista en el Mercurio, él señaló que el escándalo que esto ha provocado por el caso Audio, por el caso Hermosilla, caso Coima también, porque Audio suena como muy liviano, pero en el fondo detrás de esto hay el caso Coima, y que esto ha provocado, dice, el escándalo que esto ha provocado demuestra que son casos excepcionales porque todo lo demás funciona bien. Entonces, la pregunta que a la vista de todo lo que hemos seguido conociendo, de los antecedentes que van apareciendo, de la filtración de audio, quería saber si sigue manteniendo la misma opinión de que es algo excepcional y que lo demás funciona bien. Y la tercera pregunta, que tiene que ver un poco con lo que desata o con lo que motiva la invitación también del Colegio de Abogados, es que el Poder Judicial declara, cuando no quiso asistir a la comisión, de que en el procedimiento para el nombramiento de los jueces existía opacidad en algunas partes de los procedimientos. Entonces la pregunta es si ustedes, de acuerdo a lo que ustedes manejan, la información, bueno, y también porque se relacionan con todos ellos, ¿cuáles serían los espacios de opacidad donde creen ustedes que está el nombramiento de los jueces? Y si tienen alguna idea, alguna propuesta, tienen alguna experiencia que ustedes creen que puede mejorar esos espacios de opacidad en el nombramiento de los jueces. Para nosotros es súper importante esa opinión porque parece que lo manifestó el presidente al principio. Nosotros de aquí emanamos un informe de propuesta a la Cámara y la idea es no solamente abordar el tema de lo que hemos descubierto de responsabilidad de alguna institución del Estado, en el caso Audio o Coima, sino que también dar algunas propuestas, y creemos de que ustedes pueden ser de mucha ayuda en esa propuesta, ya que su ámbito de trabajo tiene que ver exclusivamente con los jueces y ese poder del Estado. Eso, presidente, muchas gracias. Diputada Medina tiene la palabra, después la diputada País y la diputada Chicardi. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes al Colegio de Abogados. Agradecer su asistencia para la exposición y para aclarar nuestras dudas frente a este caso tan mediático que ha impulsado esta comisión investigadora y que la verdad, como han mencionado mis colegas, tiene una decepción ciudadana tremenda, porque vemos que la corrupción finalmente está irrumpiendo todos los poderes del Estado, podemos decir. Día a día vamos viendo nuevos casos de corrupción donde se involucran servicios públicos, donde hoy día vemos los privados, y todo termina siendo una tremenda decepción ciudadana. Agradezco el regalo del libro. Aquí tenemos el Código de Ética Profesional y al echarle una ojeada voy a leer el primer artículo que dice: el honor y la dignidad de la profesión. El abogado debe cuidar el honor y la dignidad de la profesión. Ese es el número 1. Yo me imagino que el señor Hermosilla esto lo debe tener guardado en su escritorio y que claramente aquí hay un montón de faltas al Código de Ética, a la profesión que él ejercía, y hoy día siendo un colegiado, porque yo también no manejo los porcentajes de los profesionales colegiados, pero en la mayoría de las profesiones hoy día es muy escaso. Ha bajado tremendamente el amor por asociarse a estos colegios de sus profesiones que ellos ejercen, y podemos ver que a lo mejor también hay causantes de eso. Y cuando yo escucho que usted plantea, por su intermedio, presidente, que no hay mayores sanciones que pudiéramos aplicar, yo lo veo también con mucha liviandad, porque obviamente que para la ciudadanía contratar a lo mejor un profesional que destaca, que tiene una trayectoria y que además lo avala una colegiatura con prestigio, con medidas claras de sanciones, obviamente va a dar seguridad y va a ser más transparente y vamos a poder confiar más en ese tipo de profesionales. Y aquí también podemos ver que al final del libro, en los artículos de sanciones, aparece que hay decisiones donde se imponga medida de suspensión.
y que también estas pudieran ser, se pudiera dar publicidad a este tipo de sanciones. Dice, cualquier interesado puede imponerse de su contenido y obtener copia de la misma. Yo creo que esa sería una sanción social tremenda para un profesional que falta tremendamente a la ética, como es el caso del señor Hermosilla. Y quisiera preguntar si hay, se le está haciendo sumario, o no sé cuál es el nombre técnico que tiene en la interna del Colegio de Abogados al señor Hermosilla, y si se suspendió, porque no estoy segura de eso, entonces les pregunto a ustedes, ¿bajo qué causa se suspendió? Eso sería, presidente. Gracias. Gracias, diputada Medina. Diputada Valls. Yo, presidente, gracias. Muy breve, en términos de cifras. Yo quería preguntar si tienen ¿qué porcentaje tienen, si lo tienen, respecto a cuántos abogados están colegiados y del total que existe en el país? También saber si ha ido en aumento o en baja la inscripción en el colegio. Es decir, si hay o no confianza en el colegio. Probablemente esta crisis está en todo, incluido el colegio, no lo sé. Por eso quiero verlo desde un punto de vista de cifras. Y también si dentro de los, digamos, escándalos o falta la ética que ustedes han podido constatar, que se ha visto, sean más comunicacionalmente, digamos, conocidos o no, están con mayor proporción, si es que tienen ese dato, esa información, de los que pertenecen al colegio o a los que no pertenecen al colegio. Uno pensaría que son los que no pertenecen, pero para que también si tienen información respecto a eso. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Valls. Diputada Chicardini. Sí, gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los representantes del Colegio de Abogados. La verdad es que varias de las preguntas que tenía anotadas ya me las hicieron los colegas, pero sí quizás hacer una reflexión y adicionar una pregunta. Yo veía la prensa en la última semana a propósito de este caso que ha sido muy emblemático en la opinión pública, ha remecido los medios de comunicación, los distintos poderes del Estado. Y yo leía muy atenta cuando también el Colegio de Abogados hace su pronunciamiento con la condena, con el reproche sobre el caso Hermosilla. Y entiendo que se hace una denuncia para que el Tribunal de Ética pudiese hacer una revisión, donde finalmente esto se concluye de que queda supeditado a que lo que resuelva la justicia, recién el Colegio de Abogados se pronunciaría. Yo quizás quiero aterrizar esta discusión con respecto a los distintos hechos que hemos visto en nuestro país, donde también, como clase política, tenemos también una estructura, el Tribunal Supremo, en este caso como es el Partido Socialista, que cada vez que aparecen situaciones tan graves como violencia intrafamiliar, delitos, hechos de corrupción, se adoptan algunas medidas sancionatorias en el intertanto que resuelve la justicia. Y quizás eso es lo que nosotros queríamos ver del Colegio de Abogados, sin perjuicio, que me hago cargo de lo que ustedes han expresado. Partamos por la base que ni siquiera tienen la obligación de colegiarse los abogados y abogadas. Entonces, ¿hay una debilidad? Por cierto que sí. Sería bueno que nosotros pudiésemos reforzar hoy día el sistema para que ustedes, como lo decía el ministro Cordero en la sesión pasada, tuvieran mayor incidencia incluso en la recomendación para cargos, que es lo que pasa en otros países. Por eso fue la intención también de poder escucharlos a ustedes de cuáles son las debilidades que ustedes pueden observar para ver cómo también nosotros podemos hacer algunas recomendaciones. Probablemente muchas de aquellas tienen que ir por una iniciativa legal, pero también desde la ética. ¿Creen que faltó quizá un pronunciamiento que tuviese un mensaje más claro hacia la ciudadanía en el intertanto que podamos tener una resolución judicial? Y me gustaría saber, si es que tienen esa información a mano, ¿qué casos el Colegio de Abogados en el último tiempo ha tomado
como medidas sancionatorias para alguno de sus integrantes o asociados en el colegio. ¿Cuál fue una de esas causas que los llevó a usted a tomar una medida sancionatoria en términos éticos? Porque quiero también ver cuáles los estándares, en este caso, que ustedes tienen a mano para poder tomar una decisión como esa. Gracias, presidenta. Gracias. Quería tomar también el acuerdo que extender 30 minutos para que en ese lapso alcance a contestar las preguntas. Sí, yo también tengo una pregunta. Yo entiendo perfectamente el debido proceso. Creo que es parte esencial de cualquier tribunal y en este caso ustedes actúan como tal. Pero creo que aquí a todas luces cuando se suspende la solicitud de sanción al señor Hermosilla, también a mi juicio se está enviando una señal errada. Porque una cosa es efectivamente la comprobación mediante las pruebas que puedan haber respecto de un delito en el cual pudiese estar involucrado el señor Hermosilla. A mi juicio el señor Hermosilla, con los datos evidentes que hay sobre la mesa hace bastante tiempo, debería haber sido formalizado. Pero eso es asunto de otra materia. Pero claramente hay faltas a la ética, porque aquí no es una filtración de prensa que uno pueda atribuir a algo. Hay un audio del señor Hermosilla diciendo que hay que hacer caja para ir a coimear a funcionarios del Servicio de Impuesto Interno. Lo hizo o no lo hizo, pero el hecho ya de reunirse con otras personas e incentivarlos a poder reunir dinero para ir a coimear a funcionarios, en donde, claro, él mismo reconoce que hay un delito, que esto ya se ha hecho antes, etcétera. Y a mi juicio, el suspenderlo hasta el final de la causa, la señal que envía el Colegio de Abogados no es la señal que debería ser, porque aquí también está en cuestión la ética de todos los abogados, porque después nosotros vemos también las declaraciones del magistrado Ulloa, donde él señala que hay normalizada una práctica de besamanos, en donde es normal que los abogados, para ingresar y poder escalar dentro del Poder Judicial, porque son todos abogados, tienen que realizar una práctica denominada el besamanos para poder hacer una carrera dentro del Poder Judicial. Entonces, ahí estamos hablando de temas que son bastante severos. La influencia dentro del Poder Judicial de los abogados, a mi juicio, es una situación extremadamente complicada, porque cuando un abogado influye en el nombramiento de un juez, después ese juez va a tener que fallar causas y va a tener que enfrentar causas por delante. Y eso es como en el deporte, cuando un deportista actúa con doping, tiene una ventaja frente al resto de la competencia. Acá nosotros podríamos hablar efectivamente de abogados que actúan con un doping judicial para poder sacar ventaja respecto de otros litigantes. De hecho, el Código de Ética, en su artículo número 95 del Colegio de Abogados, habla de la lealtad en la litigación. Y en su artículo B dice, respecto de influir en el tribunal apelando a razones políticas, de amistad u otras que no se vinculen exclusivamente con los antecedentes relevantes del caso. Y en su numeral C dice, tratar de influir en los jueces solicitando o participando en audiencias no previstas por las reglas procesales vigentes y que alteran el principio procesal de bilateralidad. Entonces, yo creo que nosotros efectivamente estamos en presencia de casos que son bastante complejos. Yo, en resumen, respecto de por qué no se ha procedido con la severidad que se requeriría en casos que están a todas luces evidentes que hay faltas a lo menos a la ética. A mi juicio, aquí estamos nosotros enfrente de delitos y eso esperamos nosotros que se avance. O sea, aquí han habido personas que están siendo formalizadas por este caso, pero a todas luces hay problemas a la ética.
Y en segundo término, también si pueden referirse un poco respecto de esta normalización de la influencia de abogados en el nombramiento de altos magistrados del Poder Judicial y cómo esa influencia indebida, porque es una influencia a mi juicio indebida, no está regulada en ningún cuerpo normativo, pero cómo esa influencia que existe hoy día, ese lobby que existe, cómo podría influir en la imparcialidad en la toma de decisiones y si no genera una situación a lo menos injusta para los abogados litigantes que luego deben enfrentar a aquellos jueces que han sido nombrados por el mismo abogado litigante. Eso. Le damos la palabra si alguien tiene otra pregunta. Diputado Romero, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, yo tengo 24 años de ejercicio de la profesión y me sorprende un poco que en la comisión, presidente, nos sorprendamos con este tema del besamano. O sea, esta institución del besamano es muy antigua. Yo creo, y me atrevería a decir que el 99,999% que voy a dejar un poquito para el margen de error, de los jueces han sido designados a través de este mecanismo. Los notarios, los conservadores. Mire usted, presidente, ¿quién es el conservador de Santiago? ¿Quiénes son los principales notarios? ¿Hijos de quién? ¿Primos de quién? ¿Hermanos de quién? Entonces aquí, claro, efectivamente estamos hablando de cómo fortalecemos el sistema de justicia, pero yo no conozco, y no sé si el Colegio de Abogados lo ha hecho en su historia, una investigación ética por el besamano y contra jueces. ¿Está en condición el Colegio de Abogados, señor presidente, de perseguir a jueces que son designados a través de este mecanismo? Y esto en Santiago es tremendo, pero en regiones, los ministros de corte de regiones son señores feudales. Yo tuve un profesor de Derecho Procesal que me decía que el juez, cada tribunal es un feudo. Así nos enseñaba. O sea, la diferencia de tener muchas veces profesores abogados con profesores jueces marcaba bastante el énfasis que tenía uno como abogado en la tramitación. Pero esto es muy antiguo, presidente, y si hay que hacer algo, es importantísimo saber si aquí el Colegio de Abogados, que tiene una demanda histórica por el tema de la colegiatura obligatoria y volver a los colegios profesionales en general, lo que en el tiempo del gobierno militar se sacó, o sea, solamente esta admisión ética y no esta colegiatura no obligatoria. Pero estaremos en condiciones de verdad de perseguir a jueces que son nombrados así, a los notarios, a los conservadores, o tal vez el tema es buscar un procedimiento y una acción o tipificarlo como delito, por ejemplo, este besamano, o que sean sujetos de ley del hoy, aumentar las penas, no sé. Pero yo tengo la sensación de que hoy día nos escandalizamos de algo que está absolutamente institucionalizado, presidente. Esto es así. Pregúntele a cualquier persona que haya sido designado por el Poder Judicial qué hizo para llegar al cargo que tiene, a quién tuvo que ir a saludar, con quién tuvo que hablar. Y eso no está registrado en ninguna parte. Y no hay yo no sé si habrá proceso ético abierto del Colegio de Abogados respecto de esas designaciones, porque esto es públicamente conocido. Entonces, ojalá tener una alternativa o tener alguna propuesta para que nosotros podamos de una u otra manera sacar una conclusión positiva de esta comisión investigadora, porque esta comisión investigadora no es fiscalía. Aquí ninguno de nosotros es fiscal y no va a llegar a la verdad. Aquí nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es tener recomendaciones para poder fortalecer nuestro sistema jurídico en lo que nos compete a nosotros como legisladores. Pero me sorprende un poco como que ahora nos escandalizamos de esto que está absolutamente institucionalizado. Ojalá, a partir de este bochornoso, vergonzoso incidente, que yo creo que, claro, efectivamente puede tener algunas características de delito en algunos casos, podemos sacar algo. Pero yo veo difícil, presidente, que en este tema de los audios, lo dijo el profesor Maturán hace un rato, está muy contaminada la prueba. Y por algo el señor Hermosilla no borró sus mails, porque esos mails probablemente primero son una amenaza para el que sabe que conversó con él, pero en segundo es que toda esa prueba que se puede utilizar en su contra, yo creo que es una prueba de mala vida y va a contaminar la teoría del fruto prohibido y va en cascada para llegar a que esa prueba no pueda ser considerada y eficaz en el juicio. Entonces, ¿cómo sacamos nosotros algo positivo de esto? Gracias.
Tiene la palabra don Pedro Pablo y el señor Maturana para poder respondernos los cuestionamientos que han hecho los parlamentarios. Muchas gracias, señor presidente. Intentaremos contestar todo y tal como usted lo ha indicado, ya lo habíamos acordado así, voy a partir yo y va a cerrar el profesor Maturana. Voy a resumir porque hay varias preguntas que se concatenan, se encadenan unas con otras, así que voy a tratar de abarcarlo por tema. A ver, lo primero, quiero dejar constancia expresa de que al oír todo lo que aparece señalando en ese audio el señor Hermosilla, son todas o casi todas las cosas que dice absolutamente contrarias a la ética. Eso el colegio lo ha señalado en todas partes donde se le ha preguntado, donde ha podido, porque tampoco tenemos mucho más medios de publicidad que nuestra página web o las respuestas que se den a la prensa. No cabe duda que eso es así, pero hemos sido muy cuidadosos de decir lo que ahí se oye, porque no podemos dar una condena anticipada respecto del señor Hermosilla, porque él está siendo investigado y va a ser sometido a un juicio ético que nosotros no podemos anticipar. Y a propósito de lo que se señalaba, varias de estas preguntas, que la sociedad está perdiendo la fe por la demora en que haya una condena. Señor presidente, y por su intermedio, honorable comisión, creo que sería mucho peor que la sociedad perdiera la fe porque por hacer las cosas apresurados, por anticipar comentarios, por anticipar condenas, bueno, alguien que fuera culpable resultare siendo declarado inocente. Esas son cosas que pueden ocurrir porque el sistema ético de nuestro colegio y el sistema de justicia funciona sobre la base del debido proceso. Y existe dentro de lo que es el debido proceso la necesidad de probar y la posibilidad de que las pruebas que hoy día tantos ven como evidentes no sean finalmente acogidas como tales. Por eso que creo que la justicia tiene que tener sus pausas, tiene que tener sus tiempos. El debido proceso busca eso, precisamente. En segundo lugar, ¿cuántos abogados están colegiados? No me atrevería a decir cuánto porque cada día hay más abogados y por lo tanto es un número que está cambiando. El año pasado juraron aproximadamente 5.000 abogados y de eso nosotros calculamos que no más del 10%, pero es una aproximación, están colegiados. Pero como decía don Cristian Maturana, creemos que muchos de estos abogados que han jurado lealtad a la Constitución y a las leyes, bueno, no se colegian porque no quieren quedar sometidos a un control ético. Y dado cómo funciona hoy día este sistema, basta para quedar exentos de control ético no colegiarse. Y desde ese punto de vista es una gran ventaja que en esto tengamos a un abogado colegiado y que por lo tanto nos permite aquí venir a exponer todo lo que está pasando, pero al mismo tiempo el que desató todo esto es un abogado que no está colegiado. Por lo tanto, ahí es donde hay que buscar algún mecanismo para que efectivamente todos queden sujetos a un mismo control ético, porque hoy día eso no lo hay. Y creemos que una de las razones por las cuales hay poco interés, particularmente de los jóvenes, por colegiarse, no les interese. Ahora, afortunadamente, sí se mantiene y todos los meses hay un número de abogados que siguen incorporándose al colegio de abogados. Lo que pasa es que, como hay tantos más abogados, ese porcentaje ha bajado, pero todos los meses tenemos abogados que se colegian. Si comparáramos probablemente a la época en que yo juré como abogado, hace bastantes años, en el siglo pasado, hoy día se colegian los mismos abogados que se colegiaban en ese entonces, que eran todos. Hoy día son más o menos los mismos, que son muy pocos, porque hay muchísimos más abogados. En tercer lugar, se me ha preguntado aquí por qué una aseveración que yo hice de que finalmente no estaba tan pesimista respecto de todo lo que estaba ocurriendo, porque lo demás funciona bien. Y lo reitero, esto que está pasando significa que esa frase tan manida, ¿no? Las instituciones funcionan, hay un escándalo, bien que lo haya, va a haber procesos, esto se va a revisar.
Esto demuestra que el resto del sistema sí está funcionando, lo que no significa que todo lo demás esté funcionando bien. Sería una ingenuidad absoluta pensar que todo está funcionando bien si el ser humano tiende al pecado. Y por lo tanto, por eso tenemos sistemas de control penal, sistemas de justicia, sistemas punitivos para castigar al que se comporte mal. Y por eso digo que lo demás está funcionando, porque el sistema punitivo está funcionando. Ahora, que esto sea suficiente, que esto sea todo, no, obviamente no, falta. Pero no creamos que está todo tan mal, porque esto está funcionando. En cuarto lugar, respecto de la opacidad y del besamanos. Claro, no puedo sino estar de acuerdo con lo que usted señala, diputado Romero, que por su intermedio, presidente, perdón, el besamanos existe, es tan antiguo que el nombre ya es antiguo. Se besaba el anillo del rey, el anillo de la autoridad, de ahí viene el besamanos. Ahora, ¿qué quiero? Esto no creo que sea tan malo, lo que pasa es que como no hay un sistema de postulación público abierto, obliga al interesado a darse a conocer. Entonces, el sistema que tenían, todos los que tenían que ser nombrados para darse a conocer, era pedirle una audiencia a aquel que tenía que intervenir en su nombramiento, de modo que lo pudiera conocer, que él pudiera expresarle sus méritos. No es muy sano, yo estoy completamente de acuerdo, es malo, pero la razón es esa, no necesariamente es mala, no necesariamente es buena. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, probablemente con los sistemas que hoy día existen en otros mecanismos de nombramiento, como el de la alta dirección pública, concursos públicos donde todos puedan participar en igualdad de condiciones, porque sabemos que además el besamanos tiene el problema de que hay algunos que sí logran besar la mano y otros que no llegan a besar la mano. Y eso es pésimo. Eso hay que cambiarlo, y esos son los espacios de opacidad. Que hay unos que logran besar la mano y nadie los oye, otros que besan la mano y los oyen, y otros que ni siquiera logran besar la mano. Ahora yo reitero lo que he dicho en la prensa. Hasta ahora, por lo menos, y en esto hablo a título personal porque no tengo el acuerdo del Consejo, si bien el colegio ha hecho sugerencias para mejorar el sistema, las que hemos oído hasta el momento no creemos que sean mejores que las que hay. Y lo que hay, y lo que sea que ustedes terminen recomendando, señor presidente, es un sistema en que haya contrapesos. Un sistema en que no haya balances sería muy malo. Un sistema que fuera absolutamente cerrado en el Poder Judicial sería malo. Un sistema que fuera encerrado en el sistema político sería malo. Tiene que haber combinaciones. Incluso, si ustedes quieren, algún porcentaje de democracia, pero pura democracia. Hay algunos sistemas en que los jueces son elegidos por votación popular. Creo que sería peor que todo lo que tenemos, incluido el besamanos. Sería mucho peor. Ya lo dije, el colegio ha hecho presente su postura en esta materia. Y a propósito de lo que usted nos preguntaba de otras condenas éticas, quiero referir una en particular que recuerdo, de un abogado que fue expulsado del colegio por finalmente haber conseguido que se procesara penalmente a un individuo por abuso de menores en una causa que era inventada, en una causa que se logró crear un ambiente propicio para la condena, en que finalmente esa persona fue exonerada de toda responsabilidad por los tribunales de justicia, y en el proceso ético que esa víctima finalmente dedujo ante el Tribunal Ético del Colegio, se estimó de que efectivamente este abogado había fraguado, había creado un ambiente que llevó a que se sometiera a proceso, que fuera imputado a una persona que finalmente resultó exonerada de responsabilidad. Cito ese caso, ha habido varios otros menos escandalosos. Ha habido casos de abogados que han sido expulsados del colegio por haber reiteradamente incumplido sus deberes para con sus clientes, haber recibido el dinero y no haberlo defendido en la causa para la cual fue contratado. También ha habido condenas de ese tipo, por señalar las que son más importantes, naturalmente. Y por último, y con esto cierro yo, y me refiero a lo que usted señaló por su intermedio, señor diputado, ¿por qué lo he llamado caso Audios y no caso Coimas? Eso no es casualidad, porque no quiero una condena anticipada. Y lo que sabemos a ciencia cierta hoy día es la existencia de un audio.
No sabemos nada más. Gracias, señor presidente. Señor Maturana, tiene la palabra. Presidente, Calamandrei decía que los abogados se distinguían y clasificaban en 3 categorías. Primero, los abogados que se prestigiaban en el ejercicio de la profesión y que tenían un muy buen acceso para ser recibidos, ¿no es cierto?, en los tribunales y en distintas instancias sociales. Segundo, los abogados que estaban muy vinculados a un determinado gobierno y que durante ese periodo gozaban de gran acceso a los poderes del Estado. Y tercero, los abogados del día a día que se limitaban a ejercer la profesión pero que no tenían esas vinculaciones para llegar a otros medios. Doña Gabriela Mistral, en un libro muy notable que se les recomiendo, que se llama Lucila, de Patricia, no me acuerdo, Troquet, creo que es el apellido de alguien, una persona que vivía en Alemania y que ha escrito, cita a Gabriela Mistral y dice, estamos hablando de la década del 30, que dice, mire, yo distingo entre los apitutados y los aliados. Los apitutados, que es lo altamente censurable, es aquel al cual yo insto a su designación para que me devuelva favores. Y eso obviamente que es un acto de corrupción que no puede ser permitido. Pero también están los aliados, dentro de los cuales se ubicaba ella. Decía yo, gracias, ¿no es cierto?, a que cuando me tuvieron que designar directora, ¿no es cierto?, en Punta Arenas o en el Liceo de Barranca, conté contra la oposición con la anuencia del presidente de la República, don Pedro Aguirre Cerda. Y cuando tuve que viajar, ¿no es cierto?, al extranjero, particularmente a México, conté, ¿no es cierto?, con la ayuda del ministro de Educación de México, Vasconcelos, que me designó y que fue la plataforma, a partir de ahí, de ocupar determinados cargos. Y frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Que está inserto en la historia, no de nuestro país, del mundo en general, dividir el poder, no concentrar el poder, llegar a la máxima que se dice que yo no tengo que ser agradecido de nadie por mi designación. Mi designación se hizo, y no debemos olvidar que los jueces que postulan a su designación tienen ciertos méritos. No es que no tengan mérito, se ingresan las ternas o las quines porque tienen un cierto requisito, y en consecuencia a ninguno de nosotros, en el bien entendido el ejercicio adecuado del poder público, no es indiferente a quien juez designan. Los jueces tienen una forma de pensar, una jurisprudencia que viene detrás de su nombramiento, y eso nos tiene que generar a nosotros como visión de vida, de sociedad, de ejercicio de la jurisdicción, una mayor empatía. No me puede ser indiferente a mí que ante una terna o ante una quina sean todos iguales, porque en ese caso hagamos sorteo. No nos compliquemos en hacer ningún tipo de asignación. Y por eso es que, como muy bien decía Pedro Pablo, lo que tenemos que hacer es lograr despejar esa situación, y es bueno que nosotros postulemos el apoyo de determinadas personas que nos merezcan nuestra confianza, porque de hecho existen, como decía el diputado, ese grado de recomendaciones. ¿O es que acaso ustedes creen que no llama nadie al Ministerio de Justicia? ¿O que llaman solo abogados al Ministerio de Justicia? Sincerémoslo. Y esa opacidad que existe y que va a existir porque hay una mayor concentración. En la medida en que no existe esa concentración y exista una pluralidad en la designación, que se vote por todos los representantes, va a producir, ¿no es cierto?, lo que diría mi ídolo deportivo Lionel Sánchez, que gane el más mejor, independientemente, ¿no es cierto?, de la militancia en la cual él esté inserto. Y en consecuencia, por eso es que se propone la revisión y el cambio del sistema de designación. Hay múltiples alternativas, pero sí destaquemos cuál es el propósito que nosotros queremos perseguir con el sistema de designación.
Hay algunos que dicen no tienen que intervenir los políticos como si no formaran parte de la sociedad, o no tienen que participar los abogados, no tienen que participar los miembros del Poder Legislativo o del Ministerio de Justicia. Pero es obvio que tienen que participar, y en la medida en que los jueces dentro de esa participación tengan una representación plural, los jueces en los distintos estratos dentro de esa dedicación, previos comités de búsqueda y de selección, es válido. Yo les pongo un solo ejemplo para demostrarles por qué para mí el sistema no funciona. Aquí tenemos que designar jueces que no sabemos dónde van a funcionar. Tenemos que designar un ministro para una sala especializada de la Corte Suprema sin saber antes de su elección a cuál sala especializada va. Eso es un sistema, ni siquiera es un problema de opacidad, es un problema de especialidad que yo también tengo que mirar dentro del sistema de designación. Y en consecuencia ahí nos tenemos que hacer muchas preguntas que tenemos que responder, no solo por las vinculaciones, la publicidad de las recomendaciones que se puede hacer, su currículum, sus sentencias, etcétera, etcétera, sino que también qué es lo que espero de su colaboración de él dentro del Poder Judicial. Segundo punto. No cabe duda que la profesión es algo público. Eso es lo que diferencia la profesión de las técnicas. No es lo mismo contratar un gaffiter con el mayor respeto de los gaffiters, y a nadie se le ocurre que sea un colegio profesional, pero sí una entidad que se pueda colegiar, etcétera, etcétera, respecto de la profesión. La historia de la humanidad, generando la profesión y el secreto y todas las necesidades de su creación. ¿Cuáles son las primeras profesiones que se crearon para resguardar la tranquilidad en la sociedad? Los médicos y los abogados. De ahí, ¿no es cierto?, surgieron las otras profesiones para los efectos de resguardar su adecuado ejercicio por la importancia que tienen dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que yo creo que es algo que todos tienen que compartir. Control ético, plural, uniforme, efectivo y obligatorio para todos. Eso no lo tenemos. Independientemente que queramos colegiatura o no queramos colegiatura, porque eso es instrumental a ese otro propósito. Ahora, nosotros como colegio somos pocos. Y quiero darle una respuesta al diputado Soto, de por qué en definitiva estoy de acuerdo con la crítica que él puede formular, pero yo quiero formular mi defensa desde el otro lado. La primera, las cuestiones prejudiciales, que es un asunto súper complejo, no solo a nivel ético, penal, civil, etcétera, etcétera. La cosa juzgada positiva, el litis consorcio impropio y todo lo demás, ni siquiera lo tenemos recogido en nuestra legislación. Y en consecuencia, el propósito que tiene esta concepción de juego de la prejudicialidad va dependiendo de cada caso en particular. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer acá, como colegio de abogados, ¿cuál es nuestro objetivo? Primero, el Colegio de Abogados hizo una declaración repudiando la corrupción a nivel general y manifestando, ¿no es cierto?, la obligación de todos los entes del Estado de preocuparse al respecto. ¿Por qué no pudo hacer una declaración específica? Porque somos jueces. Todos los consejeros somos jueces, porque la organización que tiene el Colegio de Abogados es que hay primero una investigación y cuando pasamos un juicio oral, de ese juicio oral, que en este caso tendría que estar integrado por 5 miembros, 3 abogados y 2 consejeros, implicaría de que todos los consejeros que en un caso específico manifestaran su opinión estarían inhabilitados y no podríamos juzgarlo. En consecuencia, se daría una situación mucho más compleja, sin perjuicio que además están implicados el vicepresidente, que es el que tiene que llevar a cabo toda la investigación y está inhabilitado para integrar el tribunal oral. Y la segunda razón es que las sanciones, cuando son tan graves a la ética de una corrupción, tienen que ser graves.
y aplicar el fin último. Y tanto así de que nosotros en definitiva tenemos un grado de deferencia para la efectividad de la investigación, porque nada nos habrían entregado de audios para poder acreditar ese delito y ir a un juicio. O sea, con lo que sea, yo en un juicio, sancionando la corrupción, sin que yo tenga las pruebas y sin tener las facultades intrusivas para recopilar esa situación, el haber apurado ese juicio ético, primero me puede conducir al sobreseimiento porque dice que los juicios se tienen que investigar dentro de un determinado plazo. Y en segundo lugar, si el Ministerio Público no llega a recopilar esas pruebas para efectuar una formalización, y hasta ahora no lo ha hecho, si yo tuviera que ir a un juicio oral tendría que absolver, porque no tengo pruebas para acreditar lo otro. Ahora, eso implica timing. ¿Y por qué implica timing? Porque concuerdo con el diputado Soto que las conductas éticas, nuestro código está estructurado sobre principios generales y tiene deberes fiduciarios específicos con posterioridad. Y en consecuencia, una conducta, a diferencia de lo que acontece con lo penal, puede tener muchas repercusiones éticas. Desde jactarse de tener vinculaciones con organismos públicos para efectuar coimas, a efectuar coimas, que obviamente la diferencia es desde un punto de vista trascendental. Ahora, ¿qué va a importar el manejo de esa suspensión? Porque la suspensión es una suspensión que depende del avance de la investigación y puede quedar sin efecto de acuerdo con el avance de la investigación. Y para ir más rápido y puntualizando el tema, la defensa jurídica. Entramos a otro punto que nosotros tenemos un déficit de defensa jurídica, porque cuando uno dice quién defiende a las personas que son afectadas por un profesional por los perjuicios civiles ante los tribunales civiles, si no tenemos una corporación que se haga cargo de esa materia, que obviamente debería estar cubierta por una corporación, y eso no se cubre por la corporación, no tenemos el juicio ante los juzgados civiles, llegamos a una impunidad sistémica. Y por eso es que nosotros postulamos la colegiatura obligatoria de carácter general. Don Cristian, nosotros tenemos por reglamento, ya no podemos prorrogar más, entonces tenemos que terminar. Yo lo que propongo, si estuviese a bien, es que mediante Zoom, para que no se tenga que trasladarse, si usted puede, el día miércoles, nosotros tenemos sesión en la mañana, quizás pudiese conectarse para responder las preguntas, y también creo que pudiese ser de mucha colaboración para el informe que nosotros vamos a realizar, si esto fuera para usted posible. Yo no tengo ningún problema, Presidente, a su disposición. Ok, porque nosotros ya no podemos seguir prorrogando y tenemos un minuto más de sesión. Entonces... No, y además que ustedes pueden tener mayores preguntas y nosotros, como dijimos, encantados de ponernos a disposición de la Cámara y aportar la mayor cantidad de antecedentes que estimen pertinentes. Y miércoles 10, nosotros para el miércoles tenemos invitado a el señor Chadwick, al señor Delgado y al señor Larraín y al Poder Judicial. Ya 3 de ellos se excusaron que no iban a venir. Delgado, Chadwick, el Poder Judicial y el señor Larraín nos había manifestado en algún minuto que pudiese estar disponible, dependiendo de las preguntas, pero no ha confirmado. Entonces, igual tenemos espacio para poder recibirlo. Quizás podemos citar, porque esos días hemos estado medio al filo del comienzo, entonces que citemos 10 para las 9, ¿les parece? 9, ya. ¿Y al invitado también le parece? Sí, a las 9 mejor. ¿Les parece que citemos a las 9? 10 a las 9 de la mañana, entonces, para que se conecte. Sería en Valparaíso, entonces por Zoom, si usted quisiera ir a Valparaíso, siempre será un agrado poder tenerlo, pero idealmente para su comodidad por Zoom. El Chadwick, Larraín y el presidente de la Corte Suprema están invitados. Sí. Delgado no. Para que y Delgado podríamos también dejarlo invitado porque él dijo que iba a responder. Dijo de forma rotunda que no. Ok, bueno.
Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.